Vamos a acomodar 2, 4, 6 sillas más o menos, ¿verdad? Ya nomás que nos den la oportunidad de romper la pared allá al frente. Bien, hermanos, entonces pasamos a la exposición de las Escrituras y recordarán que estamos exponiendo los 10 mandamientos. Y hemos iniciado la exposición del 6º mandamiento. Quiero llevarlos al libro de Éxodo, en el capítulo 20, el versículo 13, para que lo leamos todos juntos. Éxodo 20:13. Éxodo 20:13. Si ya lo tenemos, vamos a darle lectura juntos. Dice así: todos, no matarás. ¿Alguna duda? Vamos a leerlo otra vez. No matarás. Vamos a orar. Nuestro Señor y nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Rey, como siempre, Señor, presentamos a ti nuestra gratitud, nuestro corazón desbordado de admiración por tu palabra y por cada una de las cosas que a través de ella tú nos enseñas y por la maravillosa intervención de tu Espíritu Santo. Hoy nos acercamos a ti pidiéndote, Padre bendito, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones para que tu palabra, Señor, sea recibida como tú quieres que la aceptemos y que seamos movidos por tu palabra y por tu Espíritu Santo a vivir haciendo tu voluntad según lo expresas en tu palabra. En Jesús oramos. Amén. Amén. Hemos ya venido presentando este mandamiento. Iniciamos con un comentario sobre la exposición de Juan Calvino en la religión en la institución de la religión cristiana. Después nos fuimos al Catecismo de Heidelberg, también el comentario que nuestros hermanos reformados de Heidelberg hacen al respecto de la exposición de este 6º mandamiento: no matarás. Hace 15 días iniciamos la exposición del Catecismo Menor y lo que nuestros hermanos puritanos de Inglaterra confiesan y exponen respecto de este mandamiento. Al iniciar la exposición de las preguntas del Catecismo Menor de Westminster, veíamos cómo esta frase que dice no matarás, que no indica a quién o cómo en forma generalizada, y todo esto lo fuimos exponiendo en aquella ocasión. Sin embargo, llegamos a la conclusión de que este mandamiento nos lleva a pensar en el respeto por los seres vivos. Aclaramos que enfáticamente este versículo dice respeta al burro, respeta al perro, respeta a la planta, o etcétera. Pero hemos mencionado que el contexto de la Escritura va desde Génesis hasta Apocalipsis. Y entonces mirábamos, por ejemplo, recordarán de las bestias en Proverbios, ¿no? Que el justo vela por su bestia, que debemos de aligerar su carga, que debemos darle sus alimentos, incluso ayudar a los animales en sus accidentes. Un ejemplo nos da la imagen que en el Antiguo Testamento tenemos del pastor, quien ungía con aceite a sus ovejitas y también las curaba cuando éstas pasaban por los zarzales y se lastimaban. Un cuidado muy meticuloso que tenía el pastor sobre sus ovejas. También recordarán que por algunos pasajes de la Escritura vimos cómo el Señor era muy enfático, por ejemplo, al hablarnos de los árboles. No destruyas los árboles, recuerdan, decía, porque no son hombres para que se defiendan. Y así entonces fuimos viendo cómo entonces no eran gratuitas las declaraciones de Abraham Kuyper, por ejemplo, cuando habla de la triple posición del hombre con respecto a Dios es siervo, con respecto al prójimo es custodio y con respecto a la creación mayordomos. Este mandamiento entonces nos llama al entendimiento de nuestra mayordomía sobre la creación, de nuestro cuidado, del cuidado que debemos tener de la creación. Lo mismo mencionaron después Paul Scrottenborg y otros autores que hemos mencionado. Hoy
abordamos la pregunta número 68 sobre el mismo mandamiento. En la pregunta anterior nos expone el mandamiento: no matarás. En la pregunta 68 en el Catecismo de Westminster leemos así: ¿qué exige el sexto mandamiento? Y la respuesta que da nuestro catecismo es la siguiente: el sexto mandamiento exige que hagamos todos los esfuerzos legítimos para preservar nuestra vida y la de otros. A lo que llegamos entonces, como hemos visto ahí, es que también el Señor entonces nos está llamando ahora a tener respeto por la vida humana. Pero noten que la respuesta de este catecismo tiene dos partes. Que el mandamiento exige que hagamos todos los esfuerzos legítimos para preservar nuestra vida. Esa es una parte. Y la segunda parte, que también hagamos todos los esfuerzos para preservar la vida de los otros. Hoy abordaremos esa primera parte. Hemos de mencionar que la Escritura no es un libro de teología, que la terminología, que las palabras que ahí usa no son palabras de calidad filosófica o no sé yo, o de lenguaje o lenguaje científico o lenguaje específico o para una sola élite, para un solo grupo. El idioma que se usó para escribir lo que está en el Nuevo y en el Antiguo Testamento es el idioma coloquial, el idioma que usaban todos los días las personas en su quehacer cotidiano. De aquel profeta, ¿se acuerdan que le dicen? Vete, ¿sí? Profeta a tu propia tierra. Porque lo acusaban, era de Judá e iba al norte a Samaria a reconvenir al pueblo que se volviera a su Dios. Y le dice: vete, profeta, a tu tierra. Y entonces respondió aquel profeta: no soy profeta, soy boyero. ¿Alguien sabe lo que significa boyero? Boyero, B-O-Y, boyero. ¿Verdad que no? Miren, nuestro problema es que no sabemos español. ¿Sí? Boyero es el que cuida los bueyes. Era un pastor de bueyes, ¿ven? Entonces es lenguaje cotidiano, era un hombre de campo, era un hombre común. Y ese es entonces los pasajes que tomamos, y esa es la manera como debemos explicar. Ciertamente, de repente nos encontramos con algunas palabras, no porque sean exclusivas, sino porque estamos a muchos cientos de años de distancia y su uso es distinto del que se daba en aquel entonces al que ahora se le pudiera dar. Y es ahí donde entonces entra la labor exegética del pastor. Pero quiero comentar brevemente los versículos que nuestro catecismo menciona. Dijimos entonces que nuestro catecismo demanda que hagamos todos los esfuerzos legítimos para preservar nuestra vida. Luego, hermanos, no al suicidio. Es pecado el suicidio. Así de luego. Pero vamos a los versículos, después veremos las aplicaciones en la vida cotidiana. Mateo 10:23, ahí leemos: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ciertamente el contexto en que se está dando este versículo es de las instrucciones que el Señor le está dando a sus discípulos para que vayan por todo Israel predicando el reino de Dios. Pero eso no quita que la primera frase, ¿sí?, que dice: cuando os persigan en esta ciudad, dice: no se queden ahí,
hasta que los maten a pedradas o hasta que los quemen con leña verde. Que dice, cuando os persigan en esta ciudad, cuida la otra. Conserva tu vida, preserva tu vida, como veremos más adelante. Tenemos la obligación de conservar nuestra vida. En Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 16. Si alguien lo puede leer, por favor. Primera de Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien. Ahora vean esta frase. Ten cuidado, ¿dice qué? De ti mismo. ¿Y qué más? Y de la doctrina. Entonces vean, ambas cosas. ¿Sí? No es mero misticismo, no es mero fariseísmo. El fariseo solo tiene hambre de conocimientos, pero no es congruente su vida o lo que hace con lo que sabe, con lo que conoce. Mientras que el pietista es aleluyero, pero no tiene nada de conocimiento, un celo sin conocimiento. Entonces, pero Pablo aquí, cuando está instruyendo a este joven pastor, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Las comas que tiene aquí en español, debo decirles que el Nuevo Testamento, escrito en el griego koiné, no tiene signos de puntuación. No hay coma, no hay punto y coma, no hay punto y aparte, no hay punto seguido. Si ustedes ven, por ejemplo, la versión del Nuevo Testamento de Stephanus, está así de corridito, sin acentos, sin espíritus. Los que conocen del idioma saben que hay espíritu suave, espíritu rudo, etc. No hay nada, están así de corridita las palabras. En la versión del Nuevo Testamento que le llaman de Nestlé, no tiene nada que ver con la leche nido, está escrito de esta manera. Tiene 3 frases ahí que debemos de tener cuidado. Ten cuidado de ti mismo, una idea. 2, de la doctrina, y ahí hay un punto. Persiste en ello, hay otro punto. Y luego viene la explicación. Pues haciendo esto, ¿haciendo qué? Cuidando de ti mismo, cuidando la doctrina y persistiendo en ello, en estas 2 cosas anteriores, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, aquí suena así medio raro, como que si todavía no somos salvos, ¿no? Y tenemos que luchar para ganarlo. Ay, no, hermanos, la salvación es por gracia. La palabra antigua para salvación era salud. Haciendo esto conservarás la salud espiritual y la salud física. Fue con mucho colmillo en la Revolución Francesa, cuando fue derrocada la monarquía, que entonces los líderes de la Revolución Francesa decían, ni Dios ni maestro, ¿recordarán? Y entonces le presentaron al pueblo de francés un comité de salud. Lean los escritos de esa época. Presentaron entonces un comité de salud. Aquí está los que te van a salvar, dijeron los líderes de la Revolución Francesa. Pero vean la maña de decir, salud, aquí está, quienes te van a verdaderamente salvar. Entonces la palabra salud era usada indistintamente, para salvación en el contexto en que nosotros la usamos, pero para la salud íntegra de la persona. Entonces, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Si tú persistes en cuidar de ti mismo y persistes en cuidar de la doctrina, entonces tendrás salud. Salud espiritual, salud también, salud física. Y no solo esto lo aprenderás tú, sino que también lo aprenderán quienes te oyeren. Otro pasaje que podemos leer es 1 Corintios capítulo 6.
Primera de Corintios 6, versículo 19. ¿Alguien lo puede leer? Pero ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros. Recuerden el contexto, todo no es lícito, pero no todo conviene, etcétera, etcétera. Pero subrayen estas dos frases. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En el momento que creímos, en el momento que confesamos nuestros pecados, en el momento que aceptamos la obra meritoria, la obra intercesora, la obra mediadora de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo vino a ser morada en nuestras vidas. A donde usted vaya, el Espíritu Santo va con usted. Si está en China, si está en Toluca, si está en Japón, en donde usted esté. Entonces, ¿a dónde llevamos nuestro cuerpo? ¿A la taberna? ¿A dónde llevamos nuestro cuerpo? Vean ustedes, y el Espíritu Santo vive, mora con nosotros. Por eso Pablo en otra parte dice, no contristéis al Espíritu Santo. Pero la manera como termina el versículo, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y cómo dice la última frase? Que no sois vuestros. Punto. ¿Dónde dicen esas mujeres abortistas, yo soy dueña de mi cuerpo y yo decido? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Al Espíritu Santo? Vean, dice, no sois vuestros. No quiero decir que no haya alguna defensa para estas mujeres, pero ese solo hecho no es válido. Es decir, yo decido sobre mi cuerpo. No, dice, no sois vuestros. Nuestra vida depende de Dios. Aún de los incrédulos, recuerden que son imagen de Dios. No sois vuestros. Entonces hay muchas razones escriturales para entender que este mandamiento, no matarás, nos exige que cuidemos de nuestro cuerpo, que hagamos todos los esfuerzos posibles para que no provoquemos la muerte de nuestro cuerpo. Digo, no es lo mismo que nos demos un balazo que nos vayamos matando lentamente, ¿verdad? Con lo que comemos, con lo que ingerimos, etcétera. Al fin y al cabo es una muerte lenta, pero inexorable, y que en algún momento se va a llevar, ¿sí? Como los diabéticos. Es asintomático, las primeras etapas. No le duele nada, no siente nada. El médico me dijo que no coma esto. No, pero mira. Y si son cristianos, dicen, no, gloria a Dios, yo declaré que... Y etcétera, hermanos. Este cuerpo es del Señor. Y por tanto a Él le vamos a entregar cuentas de cómo cuidamos nuestro cuerpo. ¿Sí? Efesios, capítulo 5, versículos 28 al 30. ¿Alguien lo puede leer? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Voy a pedir disculpas a las hermanas porque yo creo que esperarían que les reconvenga a sus esposos. Sí, dígale que debe de amar mucho a su mujer, ¿sí? Dígale que sí, pero en otro contexto y en otro momento, hermanas, si me tienen paciencia. Ahora solo quiero que subrayen. Dice, deben amar, y luego cierren en paréntesis, a sus mismos cuerpos. No perdamos entonces la hilación. Sí, dice, deben amar a sus mujeres como ¿quién? Como a sus mismos cuerpos. O sea que primero debe amar a su cuerpo, primero debe saberse
amar a sí mismo para poder amar también a los demás, y en este caso a su mujer, que es la que tiene más cerca. Pero la frase aquí es amar a sus mismos cuerpos. Cuídese, hermano. Cuidémonos, hermanos. ¿Sí? Entendamos qué cosas nos hacen daño, qué cosas le hacen daño a nuestro organismo y desechémoslas. Así de sencillo, ¿sí? Ama a sus mismos cuerpos. Y la otra frase, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Subrayen, sino que la sustenta y la cuida. ¿Sí? Tenemos la obligación de sustentar nuestro cuerpo, tenemos la obligación de sustentar, de cuidar nuestro cuerpo. Ay, hermanos, esas son cositas de veras, hermanos. No tienen así, diríamos que, trascendencia filosófica, teológica. No, son cosas sencillas de la vida cotidiana. Que de aquellos, estoy citando ejemplos que me vienen a la mente, pero pudieran ser otros. Por ejemplo, ¿cómo les llaman a los que no quieren comer? Eso que ustedes dijeron, los anoréxicos. ¿Quién les dijo a las mujeres que a los hombres les gustan las flacas esqueletudas? Digo, las que están por su propio deseo, porque ellos se lo provocan. Otra cosa es la cuestión genética, ¿no? Yo me refiero a esos. Y ni hablamos siquiera de los codos, los que no comen tamal por no tirar las hojas. Esa es otra cosa. Eso ya lo veremos en otro mandamiento. No, me refiero a los que se provocan, ¿sí? Comen y se provocan y lo van a vomitar. O no tienen hora para comer, ¿sí? Sencillamente no comen, etcétera. Todas esas cosas más que parecen pequeñeces van afectando nuestro cuerpo. Y luego van con el médico y quieren que haga milagros, cuando ya llevan toda una chatarra toda descompuesta. ¿Cómo? No se les puede, bueno, creo que ya empieza, ¿no? Porque empieza a haber cambios de carrocería y todas esas cosas, hermanos, ¿sí? Entonces vean a cuántas cosas nos obligan la palabra de Dios: sustentar nuestro cuerpo y cuidar de nuestro cuerpo. En resumen, hermanos, este sexto mandamiento nos manda que cuidemos de nosotros mismos. Y son cosas tan sencillas, hermanos. Un cuerpo completo: higiene, alimentación, ejercicio. Así de simple. No solamente el baño diario, las manos. Le dicen a los niños: lávate las manos. ¿Ya? O van y se echan tantita agüita, ¿no? Y ahí van. O van al mercado las señoras y agarran el durazno y ya lo limpiaron. ¿Sí? Ya lo limpiaron. O la coca de lata que está en la bodega, donde pasan las ratas, se hacen de la pipí, se hacen del dos, y luego usted nada más con el codo le hace así. Entonces vean cuántos detallitos, hermanos, no tomamos en cuenta. Una vez recuerdo que un médico le preguntaba a su paciente: ¿cuánta es su ingesta de agua? No, siempre tomo líquidos. Tomo coca, tomo jarritos, tomo orange, tomo de todo. Agua. Hermanos, la alimentación equilibrada, el aporte equilibrado, hermanos, el ejercicio. Miren, nuestras abuelas, nuestros abuelos no necesitaban ir al gym, no necesitaban pilates, porque estaban moviditos desde la mañana hasta en la noche. ¿Qué tiempo les iba a dar a las pobres? Pero es que hemos caído en un sedentarismo, hermanos, tremendo, ¿no? Antes, por lo menos, para cambiarle
de canal a la televisión, nos teníamos que parar y darle la vuelta a la torreta, y hasta eso nos daba flojera, ¿sí? Entonces miren cómo le hacían los chamacos para cambiar los canales, y apenas eran creo que 3 o 4 canales, el 2, el 4 y el 5, ¿verdad? Nomás se oía así la torreta. Hoy con un botoncito, no, que ni con botoncito, hoy nada más con la mano así, ¿no? A las pantallas estas nuevas que están saliendo, con voz, con la mano así, no, pues más gordos. ¿Sí? Hermanos, son cosas, insisto, cotidianas. Yo veo allí en mi barrio, ¿sí?, los visitaxis, señoras así que de veras se mueven, así de veras, y se van en visitaxi, en lugar de aprovechar e irse caminando, ¿no?, a la panadería de la esquina en coche. No sé, a lo mejor nos quiere presumir su coche, ¿no?, su Peugeot que le dio el papá al hijo, o cosas por el estilo. Dice el joven: Dios te oiga, pastor. Entonces son cosas de la cotidianidad, hermanos, y que debemos consultar con las personas que Dios ha puesto para esto. La higiene es muy importante, la pulcritud, la ropa, el sueño también es parte, hermanos. No me da sueño. Su problema es la conciencia, porque su cuerpo sí le reclama sueño. Pues busque, consulte. ¿Con quién? ¿Cómo? Pero usted tiene que dormir. No es normal que sean las 2 de la mañana y usted no tenga sueño. No, hay algo mal allí. Busque, consulte, investigue. Y así podríamos seguir citando más ejemplos. La alimentación, hermanos. ¿Qué comemos? Es muy importante. No es simplemente llenar el costal, ¿sí?, y órale, que tenga así la barriga. Es ¿qué comemos? ¿Cuánto comemos? ¿Y cuándo comemos? Entonces son cosas, todas estas, hermanos, aquí no vamos a dar una clase de, ¿qué se le llamará esto? Pues no sé cómo se le llama. Pues gastronomía sería los sabores y eso, ¿no? Nutriología, ¿verdad? Yo creo que sería. No, hermanos, eso rebasaría aquí las atribuciones que se le da al pastor en el púlpito, porque esa no es su tarea. Pero estas cosas sí contribuyen a que guardemos este mandamiento de no matarás, ¿sí?, y que debemos conservar nuestro cuerpo. El ejercicio, hermanos, muy distinto de los que adoran su body, su cuerpo, ¿no? Los físico-culturistas, ¿sí?, deformes. Los que han hecho un ídolo de eso, ¿sí?, no pueden caminar, no pueden corretear a alguien, así de sencillo. Eso sí, no se le acerque, porque uno que le dé lo desarma. Pero pues yo de guaje me voy a estar acercando, ¿verdad? Pero hay cosas tan sencillas, hermanos. Caminar. Y no le cuesta lo que le cobran en el gym, ¿eh? Y el maestrito que se le acerca: ay, mi vida, mira, se hace así, se hace así. Ay, pero qué acomedidos son, ¿verdad? Los maestros del gym. Digo, con las muchachas, no, pues con los muchachos hazte 20 más y ya, ¿verdad? Trotar, correr. ¿Cuánto tiene usted que pagar por correr? Nada, hermanos, ¿sí? Nada. Los deportes completos, en fin, es toda una gama, hermanos. Aquí hay profesionistas, hay expertos en ello. Pregúntenles, tenemos contacto. Por ejemplo, el hermano Mario, ¿qué es? ¿El profesor de gimnasia? No, Mario González. Los médicos que tenemos aquí, en fin, consultemos, hermanos, pero tenemos que cuidar este cuerpo, tenemos que respetar nuestro cuerpo, hermanos, ¿sí? Así que, hermanos, no matarás nos lleva entonces a pensar que debemos tener respeto por nuestra propia vida. Empecemos
por respetar nuestra propia vida, por cuidar nuestra propia vida, porque no es nuestra, es del Señor. Por cuidar nuestro cuerpo, porque no es nuestro, es del Señor. Así que, hermanos, no matarás implica que no te suicides. Y uno se puede suicidar lentamente, dándole o negándole a nuestro cuerpo las cosas que necesita para su buen funcionamiento. Así que cuidemos este templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. Vamos a orar. Nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, perdónanos porque muchos de nosotros hemos descuidado nuestra vida, hemos descuidado nuestro cuerpo, que es tuyo, Señor, porque tú revestiste nuestros huesos de carne, pusiste en ellos órganos que funcionan, Señor, sincrónicamente. Padre bendito, ayúdanos a ver que también somos responsables delante de ti de cómo cuidamos, conservamos, alimentamos nuestro cuerpo. Ayúdanos, Señor, a responder a esta demanda que tú nos haces hoy. En instruir a nuestros hijos también, Señor, para que ellos cuiden su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. En Jesús oramos. Amén.